Paz de Cristo, hermanos, una vez más le invito entonces que entremos al estudio de la palabra de Dios. Con la ayuda del Señor, quizás este será el último en una grabación anterior a la reunión. Estamos a minutos de empezar nuestro devocional de este domingo, pero quizás la próxima semana ya estaremos transmitiendo en Facebook Live en vivo lo que estemos haciendo en el culto presencial en el templo. Sin embargo, la palabra es la misma y la intención, el propósito es el mismo, que crezcamos en la palabra y que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de entrar a la enseñanza de este día, le invito que podamos leer el Salmo 91. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan a tu lado 1000, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. El Salmo 91 en esta versión. Todo esto para introducir nuestro mensaje cuando tuvimos que transitar por carretera y la ciudad después del estallido social. Estábamos en el campamento de Dorcas finalizando el año anterior. Por estas fechas estaba terminando el campamento de Dorcas y estalló en octubre fue. El estallido social, nosotros estuvimos ese fin de semana allí y cuando vinimos de vuelta transitamos por carreteras y por una ciudad que parecía una escena desolada, apocalíptica de posguerra. Y pensamos, nunca habíamos visto algo así, por kilómetros y kilómetros, ningún auto alrededor nuestro, las calles solitarias y un extraño ambiente rodeaba la carretera. Al llegar a la ciudad, ya se vieron las estaciones de metro destruidas, las cenizas alrededor, el comentario de la gente acerca de todo lo que habían visto. Pensamos que no habíamos vivido nunca algo igual y que tampoco podría algo así ser superado. No pasaron muchos meses y después se declaró el tiempo de pandemia, estado de excepción y confinamiento. Entonces en la sociedad, en nuestro alrededor, se hizo patente el temor, el pánico, la soledad, el abandono de los menos favorecidos, estados de depresión, frustración, soledad y desesperanza. Fueron la tónica en los hogares, en los barrios, de todos los niveles. El Salmo 91 entonces se volvió el pasaje de las Sagradas Escrituras más leído y más veces citado en las redes sociales y por los mismos hermanos. Los mejores equipados para sobrellevar todas estas circunstancias adversas fueron la comunidad de fe, aquellos que tienen puesta su mirada en el Señor Jesucristo, aquellos que saben que hay un poder superior a todo lo malo que nos rodea. Dice así la palabra en Romanos 8:31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Hermanos, quiero que estudiemos un ratito la palabra de Dios. El Salmo 91, versículo 14 al 16, leo en el nombre del Señor Jesús. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida
y les daré mi salvación. El título del tema de esta reflexión del Salmo 91, bajo la protección de Dios. Diga conmigo, bajo la protección de Dios. Ahora haga lo suyo. Estoy bajo la protección de Dios. ¿Es su deseo? Diga entonces, quiero estar bajo la protección de Dios. Ahora bien, ¿por qué necesitamos protección? Porque estamos bajo ataque. No es mentira, no es fantasía. Hay cosas que se agolpan en contra nuestra que quieren destruir su vida, la mía, mi familia, la suya, nuestros hijos, nuestros seres queridos. Hay un ataque en contra de la iglesia, en contra de los fieles. El Salmo 91 nos da una lista de los ataques que vienen en contra de las personas, ya sea con la figura de alguien que va en un peregrinaje, como nosotros por el camino angosto hacia el Señor, o ya sea como alguien que va como un soldado a la guerra o está bajo batalla, ya sea como quien debe sobrevivir el duelo o una vida dura. La lista del Salmo 91 al leerlo completo es la siguiente: trampas, enfermedades mortales, los terrores de la noche, la flecha que se lanza en el día, la enfermedad que acecha en la oscuridad, la catástrofe que estalla al mediodía, males, plaga se acerca a tu hogar, piedra de tropiezo, leones y cobras, las dificultades, la muerte, el terror nocturno, los malos espíritus, las malas vibraciones, los malos deseos, la envidia, la delincuencia, la violencia, son muy reales. Quien crea que esto no existe y que yo puedo salir adelante solo, todavía es muy ingenuo y no se da cuenta en la clase de mundo que vivimos. Necesitamos a Dios. Para eso, nosotros debemos entender que es a la deriva, solo no tenemos nada que hacer, pero no estamos solos. Estamos bajo la protección de nuestro Dios. Y así como se agolpa una lista en contra nuestra, también están las promesas de Dios que nos alientan. Ya que existen todos estos peligros materiales y espirituales muy reales y palpables, nuestro Dios hace promesas poderosas para darnos fortaleza. La lista del Salmo 91 de promesas hacia nosotros es la siguiente: descanso a la sombra del Altísimo. Él es mi refugio, mi lugar seguro. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Promesas de Dios. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré, protegeré, les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Indudablemente, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si hay una lista completa en contra nuestra, hay una lista de promesas de Dios que anulan los ataques en contra nuestra, porque nuestro Dios nos cuida. Y esto es el centro de lo que quiero hablar hoy día. Estamos bajo la protección de Dios. La gente le gusta abrir el Salmo 91 y tenerlo ahí, pensar que con eso está hecha la batalla, que no tienen que hacer nada más. Muchas personas lo aprenden de memoria y lo recitan. Como antes dije, en las redes sociales muchas veces se escribió, se citó partes o completo el Salmo 91. Pero la idea no es el Salmo 91, sino el Dios que avala las palabras que están ahí. Por supuesto, cuando hay un amor grande y ese amor está aliado con buenas intenciones, puede llenarse de muchas promesas y compromisos. Pero las buenas intenciones y las palabras son solo eso, buenas intenciones. Dice alguien por ahí desde muchos años atrás: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Cuando son solo buenas intenciones y palabras, todo eso se lo lleva el viento. Lo que le da valor a las palabras y a las buenas intenciones
es la capacidad y la fidelidad de poder llevarlas a la práctica. Cuando un ser humano al otro le dice, yo nunca te voy a fallar, yo nunca te voy a dejar, siempre estaré cuidándote, está diciendo palabras que se van a llevar el viento. Usted no tiene el control sobre eso, no puede saber si usted puede curar lo incurable, pagar lo impagable. No te preocupes, cuando estés conmigo, nada te puede faltar. Yo haga lo que tenga que hacer, a ti no te falta nada. Enfermedad rara, cada pastilla, 150 millones de pesos, un tratamiento de por vida. La enfermedad es incurable, no hay remedio. Usted sufre una enfermedad incurable, no tiene remedio. ¿Dónde va a quedar la promesa? Estaré siempre contigo. Muy buenas intenciones. Si pudiera, esa es la expresión correcta. Si pudiera, haría esto. Pero el que avala las palabras del Salmo 91 es nuestro Dios. Y en eso, nuestro Dios es insuperable. Él tiene la capacidad y tiene la fidelidad para cumplir las palabras y las promesas que hace hacia nosotros. Podemos tener esperanza, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Puede tener esperanza, puede mirar al mañana con optimismo, puede mirar al cielo y verlo abierto, puede creer, puede tener fe, porque no hay un Dios tan grande y fiel, poderoso como Él lo es, nuestro Señor Jesucristo. Nos ama y Dios lo ha dicho, quiere bendecirnos. El Dios en quien confía el salmista en el Salmo 91 se revela en este pasaje, en este salmo, con 4 nombres o características que los encontramos en el versículo 1 y 2. Se revela como el Altísimo y Todopoderoso, el Señor y el Dios. Me pareció interesantísimo esto, así que puse el hebreo y sus definiciones. Dios Altísimo viene del hebreo el Yon. Destaca la fortaleza y la soberanía de Dios. Dios Todopoderoso, del hebreo el Shaddai, derivado de una palabra que significa montaña, y quiere decir que Dios se presenta como el imponente, el todopoderoso, de pie sobre los montes. La pandemia es grande, la necesidad es grande, la depresión es grande. Nuestro Dios es más grande, todo se puede mover, nuestro Dios es inamovible. Él se para sobre la montaña, es Dios todopoderoso, es Dios todo suficiente. Él es eternamente capaz de suplir todo lo que su pueblo necesita. Necesita sanidad, Cristo sana. Necesita vida, vida eterna, Dios le da. Necesita perdón, Dios perdona. Necesita ser rescatado, Dios le rescata. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la gente que desespera y se deprime es porque está esperando en seres humanos. Es porque quiere la comodidad de ser ayudado por otras personas. Es Dios el que nos sostiene y nos ayuda, y Él no falla, a la manera suya, en los tiempos suyos. Pero he ahí la promesa, el que promete aquí en el Salmo 91 es este Dios todopoderoso, altísimo, soberano, Señor. Viene literalmente de la palabra del tetragramatón, YHWH, que es la palabra más usada en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. No tiene vocales, así que se las pusieron para poder leerlo, y en algunas versiones se lee Jehová, en otras Yahvé. No se sabe cómo se dice esa palabra, y tiene un significado, sí, del hebreo. Primero, es el Dios autoexistente, en forma activa. Soy, el que fui, el que será. Todo dejará de ser, pero Dios eternamente siempre estará. No necesita de la ayuda de nadie. Es fuego que no consume y fuego que no se apaga. El Dios de la zarza. Ese es el Dios que da las promesas de que está con nosotros y nos cubrirá. Y también es el Redentor de Israel. Sin embargo, las promesas de este Dios grande y Redentor están asociados en esta palabra. El Señor, con la santidad de Dios, con su odio por el pecado y las misericordias de Dios que son nuevas hacia los que le buscan. Las personas no quieren apartarse del mal, pero quieren recibir de Dios las bendiciones. No va a servir. Y por último, Dios, la palabra Dios literalmente viene del hebreo Elohim, un vocablo para referirse al Dios verdadero. Su significado básico es el fuerte, el líder poderoso. Es una deidad suprema. La forma de esta palabra es plural
porque habla de la plenitud de todo lo que hay. Hay dioses, Él es el Dios de los dioses. Hay poder, Él es el Dios sobre todos los poderes, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo trono, sobre todo dominio, sobre todo rey, sobre toda organización, sobre toda guerra, sobre todo lo que se levante, sobre toda arma. Dios está sobre él, nuestro Dios. Él es el Dios que hace la promesa, el Altísimo, el Omnipotente, el Señor, el Kyrios, Elohim, nuestro Dios. Él, la deidad suprema, el único que nos da bendición. Dios quiere bendecir su vida en este día. Quiere bendecir la mía y a toda nuestra familia. Pero en este Salmo 91 nos enseña que para poder tomar estas promesas, la bendición que Él nos da, no es suficiente aprenderse el Salmo. No es suficiente simplemente saber el Dios poderoso que nos da la promesa, sino que tenemos que hacer un compromiso, tenemos que caminar hacia Dios. Está aquí en el Salmo, usted lo ha leído y lo leyó conmigo ahora. Todo esto este Salmo nos muestra que Dios quiere bendecirnos y que Dios pone toda esta lista de bendiciones a disposición y beneficios de todos los que lo necesitan y de todos los que lo aprecian. Las bendiciones de Dios obedecen a un llamado de parte del Creador para su criatura. Dios quiere establecer una relación de padre a hijos. Quiere redimir al hombre. Tiene para darnos más de lo que nosotros podemos pedirle. Dios no se goza de nuestra desgracia, ni de nuestro dolor, ni de nuestra enfermedad. Pero la decisión depende de nosotros. A nosotros se nos dan en este salmo los pasos para tomar la bendición y las promesas que Dios nos ha dado. No basta con tener la Biblia abierta en cierto lugar. Nosotros necesitamos apropiarnos de esta palabra. Y para eso necesitamos vivir como esta misma palabra nos lo enseña. Las palabras y emociones no son suficientes para servir a Dios y recibir sus promesas. Se requiere de decisiones y acciones concretas y sinceras. En el Salmo 91 encontramos 4 acciones que nos revela la palabra para poder vivir bajo la protección de Dios. Está en el versículo 1, en el 4 y en el versículo 14. Dice así: los que viven al amparo del Altísimo. No basta con venir a buscar de Dios cuando me siento mal, cuando me siento enfermo, cuando viene el temor sobre mi vida, cuando me es cómodo, cuando me acuerdo. La Biblia dice que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia y esperar las demás cosas que vengan por añadidura. No, que busquemos las añadiduras porque me acomodan y cuando me salga cómodo buscar a Dios. Mucha atención hay ya, porque muchos no han entendido esto. Tienen que vivir para Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, cuando usted y yo tomamos la decisión de ser pueblo de Dios en medio de esta nación, hablo desde Chile, no sé en qué país está usted o dónde me escucha, pero en medio de nuestras naciones hay un pueblo diferente. El pueblo de Dios, la sociedad, la cultura, los amigos, la familia, la carne tienen sus propios deseos. Pero el pueblo de Dios vive para Dios, debe decidir vivir al amparo o al abrigo, diría la versión de la Reina Valera, del Altísimo. Vivir, no visitar. No simplemente decir, sí, yo creo, mira, cuando puedo. No me voy a volver fanático, es que yo tengo cosas que hacer, si yo también tengo vida, tengo que ser feliz. Con esa actitud no espere recibir las promesas de Dios, no espere recibir nada en realidad. Debe entregarle la vida a Cristo. Vivir para Dios. Vivir al amparo del Altísimo. Ahora el versículo 4 dice: sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Junto con vivir para Dios, debemos vivir por la palabra de Dios. Hay cosas que suenan muy bonitas y hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte. El humanismo que nos rodea ahora, que quieren justicia, igualdad, etc. Todo se habla hermoso y las personas creen en eso. Los arengan para ir a las calles, a hacer desorden, caos, protesta. Pero si lo que dice es cierto, sí, pero la única palabra cierta por la que debemos vivir, esforzarnos, llorar, es por la palabra de Dios.
quiere vivir las promesas de Dios, tener la protección del Salmo 91, debe entregarle su vida a Cristo, vivir al abrigo del Altísimo. ¿Cómo aprendo a hacer eso? Obedeciendo a la palabra de Dios, vivir por sus promesas. Versículo 4 otra vez, sus fieles promesas son tu armadura y protección. Estoy firme porque creo en sus promesas. Allí mi amigo de Argentina, cuando escribe en los videos que salen en YouTube, rescató esto y lo guardó para él también. Sé quién soy, que nadie me venga a tocar. Soy hijo de Dios, porque estoy en las promesas, viviendo como Dios manda. Puedo contar que estoy al abrigo del Altísimo, puedo contar que sus ángeles están alrededor, puedo contar que al león y al aspid pisaré, puedo contar con la protección divina. ¿Por qué? Porque estoy en la palabra. Pero si quiero vivir a mi manera, como a mí me agrada, como al resto le gusta, no puedo reclamar estas promesas. Número 4. El Señor dice en el versículo 14, el Señor dice, rescataré a los que me aman. Amar a Dios sobre todas las cosas. Imperativo. Se va a ser hijo de Dios, va a vivir al abrigo del Altísimo, va a obedecer la palabra, va a vivir, regir su vida de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Entonces sus prioridades tienen que cambiar. Y lo primero es amar a Dios. Y amarlo sobre todas las cosas. La manipulación a nuestro alrededor es muy grande. No vine a traer paz, dijo el Señor Jesucristo, sino espada. Se levanta la hija contra la madre, el hijo contra el padre. Se persigue al Hijo de Dios en su propia casa, tiene a sus peores enemigos. Y yo no puedo caer en la manipulación o de mis padres o de mis hijos. No, pues que yo quería hacer esto, es que parece que ya no tengo papá. Desde que tú vayas a la iglesia nosotros ya no nos divertimos y ponen esas caritas de gatos así de Shrek. Y dejamos de servir a Dios cuando para lo único que existimos es para vivir para su gloria y para que los que nos rodean aprendan a vivir para su gloria. Si no les interesa poner a Dios primero en sus vidas, no tenemos nada que ofrecer. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todos los seres que nos rodean. Nacimos solos y de esta vida vamos a partir solos y solo le vamos a dar cuentas a Dios. Lo que importa es amarle a Él. Y lo amamos y guardamos sus mandamientos. No sirve lo que yo sienta en mi corazón. Él es engañoso. Mucha gente dice que ama a Dios y no son capaces de sangrar una vez por poner al Señor primero en sus vidas. Versículo 14, y voy terminando por este día. El Señor dice, protegeré a los que confían en mi nombre. Dije, este salmo presenta al parecer 4 nombres. Nombres, muchas veces cuando se habla de Dios se está hablando de características, adjetivos para referirse a Dios. 70 y algo tienen contados algunos en el Antiguo Testamento. Aquí se habla de 4. Altísimo, omnipotente, Señor, Dios. Conocer el nombre de alguien en la Biblia significa estar íntimamente relacionado y comprometido con el carácter y la conducta que exige lo que estoy conociendo. El Señor dice, protegeré a los que confían en mi nombre. Para nosotros el Nuevo Testamento, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, el nombre glorioso del Señor Jesucristo. ¿Puede confiar en el nombre de Jesús? ¿Puede confiar que en el nombre de Jesús se van los demonios? ¿Puede confiar que en el nombre de Jesús se sanan los enfermos? ¿Puede confiar que en el nombre único, nombre de Jesús, hay perdón de pecados y nos tenemos que bautizar en su nombre? Que lo que Él ordena, lo que Él desea para mí debe ser ley inquebrantable. Si puede entregarle la vida a Cristo, si puede usted vivir por las promesas de Dios, si puede usted amarle sobre todas las cosas y quiere conocerle íntimamente para vivir para la gloria del nombre de Jesús, entonces todo lo que está en el Salmo 91 fue escrito para usted. Algunos han dicho que este salmo es mesiánico y lo que está diciendo lo dice de Cristo. Probablemente sea cierto, pero eso no quita que estas promesas sean para usted y sean para mí. Siempre que tomemos la palabra y la vivamos como la misma palabra nos enseña. No sirve el Salmo 91 de amuleto. Tenemos que vivir, entregar lo que la Biblia nos pide para recibir lo que la Biblia nos ofrece. Salmo 91, versículo 14 al 16 dice,
El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Los que están mejor equipados para sobrellevar todas las malas circunstancias son aquellos que pertenecen a la comunidad de fe, aquellos que tienen fe y esperanza, aquellos que tienen puesta su mirada en el Señor Jesucristo, aquellos que saben que hay un poder superior a todo lo malo que nos rodea. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Las adversidades están ahí, hay una lista amplia de cosas malas que quieren atacarnos y destruirnos. Las promesas de Dios nos alientan y nos dan esperanza porque hay alguien con nosotros que nos quiere proteger. El Dios que nos cuida es el Todopoderoso, el Creador. Él nunca fallará. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte, tomar nuestras decisiones, entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo, ponernos bajo su cuidado y obedecer su palabra. Amar a Dios sobre todas las cosas y dejarlo todo por conocerle más, por conocer su nombre, para llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento. Le invito, acepte a Cristo, ábrale su corazón, viva como lo enseña el Salmo 91 y podrá recibir todo lo que el Salmo 91 le ofrece, porque lo que nos advierte que nos ataca es cierto. Hay un mal en contra de su vida, su familia y también la mía. Pero el Dios que nos guarda es mucho superior. Amemos a Dios y vivamos para su gloria.